Hola adorados, ¿cómo están? Es un verdadero placer saludarlos de nuevo y sobre todo mostrarles este lugar tan magnífico que es Yucatán, en especial la capital de Mérida. Es un lugar que tiene herencia maya y colonial. Si te encantan los lugares sencillos, clásicos y aún con esencia del México antiguo, es un lugar perfecto para visitar. Mérida también tiene muchísima innovación, glamour y autenticidad, pero los lugares que te mostraré son lugares auténticos, clásicos y con esencia de la antigua Mérida. También he de anticiparte que se puede llegar en transporte público o auto. En auto es demasiado cómodo, pero si eliges la opción de transporte público, ve con la mentalidad que tendrás que caminar con el sol y a veces los transportes de algunas partes solo están a determinado horario o no salen con tanta frecuencia. Sin embargo, yo que he decidido tomar la opción de caminar, puedo compartirte que ha sido demasiado placentero el trayecto. Y poco fue incómodo porque la belleza de este lugar te hace sentir que no te incomoda ni el calor ni la distancia. Ahora, las rutas y destinos que te mostraré son partiendo del centro histórico de Mérida, así que el primer paso para llegar al centro histórico desde el aeropuerto es el siguiente. El primer paso es salir del aeropuerto y vas a cruzar la avenida que vas a ver enfrente de ti. Cuando cruces, vas a ver un camino de concreto marcado entre el césped. Sigue todo ese camino. Es como si caminaras en forma de U, hasta topar con una parada de camiones. Es la siguiente que te voy a mostrar. Y aquí es el lugar en donde tienes que esperar la vagoneta, combi o camión. Estas rutas te dejan a 2 calles del centro histórico. También, aunque parezca contradictorio, siempre pregunta si van al centro porque yo me subí, le pregunté al chofer si iba al centro, me dijo que primero le pagara, le pagué, le dije, oye, pero si vas al centro, me dijo, no. ¿Pero qué coño está haciendo? Dije, bueno, entonces regrésame el dinero y no me lo quiso regresar, entonces, pues siempre antes de pagar y de subirte, mejor pregunta y confirma si van al centro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el primer destino que tienes que visitar es la iglesia de Santa Ana. La iglesia de Santa Ana se ubica en la calle 60 entre 45 y 47 del centro de la ciudad de Mérida. La iglesia de Santa Ana se concluyó en 1733 y se presume que se construyó sobre un basamento maya. Cuenta con una sencilla fachada rematada por una cruz de hierro y 2 torres con un campanario cada una. En su interior, sus coloridos vitrales dan un efecto de luz muy agradable a las capillas interiores. Se destaca la imagen de Santa Ana. Yo te sugiero venir para que conozcas esta iglesia tan clásica, tan antigua y aunque no pertenezcas a ningún culto religioso, sé que te va a encantar la arquitectura de este lugar. El segundo destino que te voy a mostrar es el Museo Regional de Antropología de Yucatán, Palacio Cantón. Este lugar es perfecto para venirte a sacar unas selfies monumentales, padrísimas y súper elegantes. Aparte de que vas a estar conociendo un poco de la cultura de esta preciosa capital. Su ubicación es en Paseo Montejo 485 y está a unas cuadras de la parroquia anterior que te mostré. Los horarios y los costos son los siguientes. De martes a domingo de 10 a 17 horas, la entrada general es de 85 pesos. Sin embargo, si eres maestro, estudiante, un niño menor de 12 años o cuentas con tu credencial del INAPAM, te suplico que lleves alguna identificación que muestre tu credencial académica o tu INAPAM, porque no importa el día que tú vayas, la entrada va a ser completamente gratis. Como podrás notar, cada detalle en este magnífico palacio es sofisticado y su construcción se inició hacia 1904 como residencia oficial de General Francisco Cantón Rosado, oriundo de la entidad. Este cuate, el General Cantón, fue uno de los más destacados personajes de su tiempo.
Como militar, luchó en la Guerra de las Castas contra los mayas opositorios al movimiento. Fue propietario de haciendas ganaderas y empresario de ferrocarriles. Y para rematarla, fue gobernador de Yucatán en 1898 hasta 1902. O sea, este cuate estaba pesado en la época porfiriana. En 1932, la familia Cantón vendió el edificio al gobierno de Yucatán. Esta mansión es un reflejo de la bonanza económica que disfrutaba la élite gracias a la producción de Heineken en las haciendas yucatecas. El estilo de la construcción es del tipo afrancesado o neofrancés. Actualmente el museo tiene una gran programación de exposiciones temporales continuas que buscan la difusión del patrimonio cultural desde el pasado prehispánico hasta nuestros días. Además, ofrece un programa académico y cultural complementario que lo convierte en un espacio de relevancia en la agenda cultural meridiana. Y por último te muestro esta exposición de la fotografía que le tomaron a estas pinturas, la cual te va a encantar los colores tan majestuosos que te muestran. Al estar en este lugar es imposible no ponerte a pensar cómo era la vida de aquellas personas. Incluso esta ventana que te mostraba el vecino que también tenía una mansión igual a la tuya. ¿Puedes imaginarte? Al salir del Palacio de Cantón, unos pasos más adelante te encuentras con la gran avenida Paseo Montejo. Es una avenida maravillosa en donde tú puedes sentirte segura, libre y sin necesidad de estar volteando a tus espaldas por la delincuencia. Tienen casas magníficamente preciosas y esta es la casa que te mostraba del vecino que se veía desde el Palacio de Cantón. Y no es solo una, son dos residencias que también se han vuelto museo casa y tienen visitas guiadas. Este de aquí que te muestro en específico tiene un costo de 150 pesos y te dan una visita guiada mostrándote la vida cotidiana de los primeros dueños de estas casonas. Antiguamente aquí vivía gente acaudalada que se dedicaba a la venta de Heineken y era tal su nivel adquisitivo que mandaban traer en barco piezas de Europa hasta México para empezar a construir sus casas. Por eso en toda esta avenida las grandes mansiones tienen aires de Francia o cualquier otra parte de Europa, porque los dueños yucatecos hacían sus viajes hasta Europa para traer todas sus adquisiciones. Incluso decían que se les hacía más fácil viajar a Europa que viajar en ese tiempo a la Ciudad de México. Incluso en todo tu recorrido por Paseo Montejo vas a poder encontrar banquitas en donde reposar. Y mira, no importa que haga calor, incluso el clima es delicioso, el aire no es caliente como en la ciudad, como tiene la humedad de la misma naturaleza de este clima, es increíble, delicioso. Anímate a venirte caminando tú también. Y continuando con la ruta en dirección al Monumento a la Patria, nos encontramos con El Miranet, una casa museo que también, si tú lo deseas, la alquilan para eventos particulares. Si te encanta todo lo francés y el lujo, este es el lugar perfecto para ti. El costo de entrada es de 85 pesos y para estudiantes es de 65 pesos. También los precios recuerda que pueden variar. Esta preciosa mansión fue proyectada dentro del estilo francés y dedicada a ser una casa-habitación cuyo elemento distintivo era como lo lleva su nombre, el Miranet. Tomado de las influencias árabes, en boga en la península, es el eterno vigía que resguarda este imponente recinto. A los antiguos empleados los ponían en el Miranet para vigilar en cuestión de seguridad para que nadie se metiera a la casa. Se sabe que fue construida por el doctor Álvaro Medina Ayora en 1908. Nuestra guía nos comenta que duró 3 generaciones con los Medina. Posteriormente, por los gastos de mantenimiento, lo vendieron a otras familias yucatecas, pero ya no permaneció con los Medina. Sin embargo, es un lugar precioso, como esta sala de té que te estoy mostrando. Si te das cuenta, tiene mucha luz, los colores que maneja se ven bastante adecuados, bastante finos los acabados. Y es precioso ver cómo incluso en cada detalle meten esmero para que se vea elegante este tipo de mansiones.
aclarar que son demasiado amables los guías de este lugar y también te van explicando en ese tiempo los señores Medina para qué ocupaban cada patio, para qué ocupaban cada objeto, y también te dan un tiempo para que tú te tomes las fotos que desees y puedas tener así una nueva foto de perfil imponentísima para tus seguidores. Y bueno, a mí no me tomes como referencia como de buenas fotos porque pues iba sola y las buenas fotos pues evidentemente quedaron nulas. Yo no me tomé buenas fotos. Sin embargo, tú si tienes la posibilidad de ir acompañado, Nunca estás hazlo. solo cuando estás con Cristo. Recuerda que para estos lugares te sugiero traer zapatos bajos, agua, gorra y si te es posible una sombrilla, porque de verdad, aunque el calor de Mérida es delicioso, sí te va a ser demasiado placentero y más tranquilo tu trayecto con una gorra o un paraguas. También vas a subir muchas escaleras, entonces te sugiero también, si eres una persona que tiene algún dolor o estás lastimada de tus piernas, que evites subir a la casa del Miranet porque puede que te vaya a agravar tu situación. Yo tengo una buena condición física y aún así sentí que sí estaban un poquito pesadas las escaleras. Ay, gracias. Y aquí está el famosísimo Miranet. También por la noche, cuando puedas venir, las luces que le implementan a la casa se ven bellísimas. La hacen ver con una sofisticación aún más grande. En esta ocasión no pude grabarla, pero sí pude verla de noche. Entonces también si vienes más tarde, también es súper sugerido. Esta es la vista que tenemos desde la planta más alta del Miranet, en donde puedes ver todo Mérida. De verdad te hace sentir una sensación súper increíble. El calorcito que te provoca, llega el aire inmediatamente fresco y es una sensación completamente deliciosa, maravillosa y no tengo palabras para explicarlo. Pero de verdad tienes que venir, te va a impactar la pupila, el ambiente, el cómo te hacen sentir. De verdad es un 10 de 10 si te lo tuviera que calificar. Cuéntanos tu experiencia, si también la has visitado, si estás próxima a visitar el Miranet. Se los juro que únicamente porque yo traía portando mi cubrebocas, pero me dejó esta casa con la boca abierta. Tanto lujo, tanto que puede verse de Mérida a las alturas que te muestra esta casa, que de verdad yo sin duda repetiría mi visita más de 3 veces. Aquí para este punto yo ya me sentía como videoclip de una canción, la que se llama Solo, del cantante Manuel, en donde ya has puesto todas las parejitas ahí y ahí tú solo, pero X, estamos chavos. Solo. No es cierto, NTC. No es cierto, también está súper cool venirte solo. Anímate a venir, que de verdad es una experiencia buenísima, no te vas a arrepentir. Y a unos cuantos metros de distancia encontramos el Monumento a la Patria. Este es un monumento súper simbólico de la capital de Mérida, Yucatán. Y también de una vez te anticipo, voy a hacer una segunda parte de los lugares que tenemos que visitar en Mérida, así es que después de este busca la continuación. El Monumento a la Patria fue inaugurado en abril de 1956 bajo el mando del escultor colombiano Rómulo Rosso. Al visitarlo podrás notar que existen más de 300 figuras talladas en mano,
las cuales representan la historia de México desde la fundación de Tenochtitlan hasta mediados del siglo XX. Igual puedes encontrar en las fachadas del monumento figuras que hacen alusión a la cultura maya, como Chacmoy, un árbol de ceiba custodiado por mariposas, jaguares y el escudo de la ciudad. Aquí me pasó una experiencia demasiado linda, intentaba tomarme una foto, pero una chica lo notó y es de esas veces que sientes la demasiada buena fe de una persona y se ofreció a sacarme la foto y pues es esta chica, le agradezco muchísimo la foto que me tomó. Hasta limpió la cámara y todo, me tomó el super ángulo, entonces muchísimas gracias. Y nuestro último destino por este video es Puerto Progreso. Para ir en transporte público hay que regresarnos al centro de la ciudad de Mérida y vamos a ir a la calle número 62, número 524 entre calle 65 y 67. El costo de los boletos es 23 pesos de ida y 23 pesos de regreso. Te sugiero comprar ambos boletos en ese mismo momento porque si los compras desde Puerto Progreso salen más caros. También los horarios, chécalos para ver si cambian, depende de los días o a qué hora sale el último camión de Puerto Progreso. La duración del viaje es aproximadamente de 1 hora con todo el tráfico que a mí me tocó. Y también es una playa súper tranquila, te va a fascinar, el agua está súper rica, súper calientita e incluso puedes todavía al momento dejar tus cosas y que nadie les haga nada. También una sugerencia que te hago, como puedes ver la playa está limpia, si llevas botellas o si llevas comida, también lleva una bolsa donde tirar la basura, ahí hay contenedores al inicio de playa. Pero no la dejes ahí, si te das cuenta la playa está súper limpia, entonces mantengámosla de esa forma. La playa tiene un color más azulito, pero como había demasiado aire pues se volcaba con la arena y se veía un poquito café, pero en sí es color azulito. Y bueno, adorados, hemos llegado al final de esta primera parte de los lugares que podemos visitar en Mérida, Yucatán. Déjenle un like. También voy a estar al pendiente de sus comentarios, pero sobre todo espero que este video les ayude por si ustedes se llegan a animar a viajar en transporte público. Vean las formas y los lugares que podemos estar recorriendo. Saben que para mí es un gusto compartir mis experiencias y cualquier cosa estoy aquí al pendiente. Los quiero mucho y ¡mua! Les mando muchos besitos. Bye.